Ok, pues Padre Santo, muchísimas gracias te damos de nuevo en esta noche por darnos la oportunidad de estar no solamente reunidos, sino unidos en un mismo espíritu aquí para escuchar lo que tú nos quieres enseñar hoy. Te damos muchísimas gracias por la vida de nuestra familia, por nuestros matrimonios, te damos las gracias por tu provisión, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y en este momento te pedimos que tu palabra sea puesta en nuestra boca y sea escrita y grabada en nuestra mente y en nuestros corazones, de tal forma que nos transforme por completo, que nos lleve a cada vez irnos pareciendo y ir llegando a la estatura del varón perfecto, Señor. Muchísimas gracias, Espíritu Santo, toma tu lugar. Esta reunión es tuya, es por ti y es para ti. Te bendecimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues entonces vamos algunos de ustedes vieron el anuncio que compartimos allí en Lazos, tal vez, otros lo compartimos allí en el grupo de oración, en el chat de oración. Y bueno, pues el tema de hoy se llama No descuides tu bendición. No descuides tu bendición. Así es que eh, vamos a iniciar y les voy a pedir de favor que busquemos en nuestra Biblia Primera de Samuel capítulo 2 verso 27 y vamos a leer hasta el verso 31. Primero de Samuel 2 del 27 al 31. Si alguien lo tiene, si no, en un momento dado, pues yo leo este Yo primero. Ok, puedo. claro, claro, claro que sí. Ok. Y vino un varón de Dios a Eli y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de todo modo que no haya anciano en tu casa. Ok, muchas gracias, Angie. Bueno, pues este pasaje nos da una enorme y tremenda información acerca de lo que estaba pasando en esa familia, ¿verdad? Nosotros sabemos a través de la historia en la palabra de Dios que el Señor escogió desde un principio, desde que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud allí en Egipto, escogió a Aarón, al hermano de Moisés, para que fuera el sumo sacerdote delante de Dios y delante de toda la congregación, y lo escogió para que fuera por generaciones, por todas sus generaciones. Así que fue a él a quien le entregó el ministerio del sacerdocio y quienes podían servirle continuamente y estar delante de la presencia de Dios. Ellos eran los intercesores, por así decirlo, entre el pueblo y Dios. Aarón, el hermano de Moisés. Dios le dijo que el sumo sacerdote sería para él y para el sumo sacerdocio, perdón, sería para él y para su familia por todas sus generaciones, para siempre. Y varios cientos de años después, uno de sus descendientes gozaba de ese enorme privilegio. Ese descendiente que gozaba de ese privilegio de tener el sacerdocio, de ser el sumo sacerdote del pueblo, pues era Elí, del que acabamos de hablar.
del que acabamos de leer. Así es que eh, la vida de él yo creo que era una vida muy, muy privilegiada. Yo desde ahora en estos tiempos presentes y cuando leemos la historia del templo, del tabernáculo, de ese lugar sagrado, de ese lugar santificado para que la presencia de Dios habitara allí. Y yo me pongo en el lugar del pueblo que vivía en ese tiempo y que ellos no tenían acceso a ese lugar. La gente el único lugar a donde podía estar era en los atrios, en los patios, en la primer parte del tabernáculo, en la primer parte del templo, ya años después, y no podían tener ese privilegio de acercarse ni siquiera al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Sin embargo, el sumo sacerdote tenía ese enorme privilegio. Yo creo que la vida los sacerdotes era maravillosa, pues podían contar con esa bondad de Dios, con esa satisfacción y esa plenitud de poder estar continuamente ministrando en la presencia de Dios, en tanto que todos los demás pues se tenían que quedar viendo desde afuera, deseando tal vez ver qué había allá adentro, poder tocar los utensilios que había allí, pero pues no, era el privilegio únicamente para el sumo sacerdote. Pero además tenían otra, otras bendiciones, otras ventajas. Gozaban de una posición económica de excelencia, una posición económica mejor que de cualquier otra persona, pues Dios había dado instrucciones precisas de cómo debieran de vivir los sacerdotes. O sea, ellos tenían que consagrarse a Dios, por lo tanto, ellos no podían tener ningún otro oficio, ellos no podían ir a sembrar o no podían ir a comprar ganado y tenerlo o hacerse de casas y hacer negocios, porque ellos tenían que vivir consagrados para servir a Dios. Así que Dios, siendo como es de generoso, no iba a tener a sus ministros en una condición económica deplorable, en una situación económica en la que ellos pasaran necesidades. Tenían una muy buena economía y tenían ellos el privilegio de recibir las ofrendas que el pueblo traía para Dios. Y no solamente eso, sino que su posición social también era magnífica, su trabajo era precioso. ¿Qué más podía desear o qué más podía anhelar una persona o un sacerdote, sino estar en ese momento trabajando y todo el tiempo consagrados para servir a Dios? Así que, de todas maneras, las escrituras, la palabra de Dios nos da información y nos da antecedentes acerca de que nosotros ahora, nosotros los que vivimos en este tiempo, también después de todos estos años, ahora nosotros hemos venido a ser sacerdotes de Dios. No sé si nosotros podemos de alguna manera pensar, mentalizar, imaginarnos en qué posición estaba el sumo sacerdote, sus hijos, los levitas, los cantores, todos aquellos que tenían acceso al lugar santo y los que tenía el sumo sacerdote al lugar santísimo y tener esa dicha de poder estar allí. Bueno, pues ahora nosotros, después de siglos, después de que viene nuestro Señor Jesús, ahora Él nos ha dado el privilegio de también poder ser sacerdotes de Dios mediante la redención, mediante el sacrificio, mediante la ofrenda que Jesús dio a favor de nosotros. Y ahora nosotros podemos estar continuamente y podemos entrar en el momento que deseemos, en el momento que lo necesitemos, donde quiera que estemos, poder tener ese privilegio enorme de entrar al lugar santísimo.
sea, imagínense, ni aún los levitas ni los sacerdotes X, por así llamarlos, tenían ese privilegio de poder entrar hasta el lugar santísimo, el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Ahora nosotros tenemos ese privilegio y podemos gozar de su presencia, y no solamente nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, todos aquellos que podemos decir que hemos sido y que hemos creído, que hemos sido redimidos por Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos la misma posición que tenían aquellos hombres altamente privilegiados, los sumos sacerdotes, de poder estar ministrando y poder entrar ante la presencia misma de Dios. Y si lo queremos comprobar, vamos al libro de Apocalipsis, si me ayudan a leer también, y vamos a leer el capítulo 5, los versos 9 y 10, por favor. Lo leo. Sí. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ok, la última parte dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así es que esta parte es importantísima, tocando este tema, hablando de este tema, para que nosotros podamos estar conscientes, tomar conciencia del privilegio tan grande que tenemos nosotros ahora a través de esa redención de nuestro Señor Jesucristo, de poder ser hechos reyes y sacerdotes, de poder tener ese ministerio, poder tener ese privilegio de poder acercarnos en todo tiempo y poder estar presentes dentro de ese lugar en todo tiempo, en cualquier momento, como lo decía yo hace rato. Así es que si nosotros tomamos esa conciencia, yo creo que nuestro corazón, nuestro ser entero, no podría estar menos que agradecido, grandemente agradecido con Dios de poder hacerlo. No necesitamos un lugar específico, no necesitamos una hora específica, no necesitamos tener un cargo específico o una encomienda específica para poder tener ese privilegio, sino que a través de Jesús, Él a todos los que hemos sido redimidos, los que hemos creído en Él, ahora a todos nos ha entregado ese enorme privilegio. Así es que hoy nosotros gozamos de mejores bendiciones que las que tenía Elí, ese sumo sacerdote del que hablamos hace rato, del que leíamos. Nosotros ahora tenemos mejores bendiciones, más que Elí, más que sus hijos, pero de la misma forma en que Elí menospreció las cosas de Dios, así nosotros también podemos ver que hay mucha gente, y este es el punto de este tema, que nosotros podamos meditar y podamos tener el conocimiento de que hay mucha gente que también, como lo hicieron tanto él como sus hijos, menosprecian la presencia de Dios, menosprecian ese privilegio que tienen enorme. Todo el problema de Elí y sus hijos empezó precisamente por eso. Yo creo que en ese tiempo en el que ellos ministraban y sabían que era el lugar preponderante que ellos tenían ante Dios y ante el pueblo, eh, llegó el momento en que seguramente se acostumbraron, no lo sé, ¿no? Tal vez se acostumbraron a tener esa facilidad, ese privilegio, esa autoridad y esa oportunidad de poder ministrar a Dios, de poder ministrar al pueblo, pero llegó el momento en que seguramente a ellos se les hizo una costumbre, en que ellos ya no ni siquiera pensaban en lo enorme que era el haber sido para ellos la gran bendición que había sido el que ellos fueran linaje de Aarón,
linajes de ese primer sumo sacerdote y fueran descendientes de él y que a través de Aarón había una gran promesa, como ya lo leímos, una gran promesa de que por todas sus generaciones el sacerdocio iba a pertenecer a ellos. Pero ellos lo empezaron a tener en poco, empezaron a acostumbrarse seguramente, empezaron a tomarlo tal vez a la ligera, tal vez a juego, tal vez se aburrieron, no lo sé. Y desde allí empezó el menosprecio hacia las cosas de Dios. Menospreciaron las ofrendas. Las ofrendas las llevaba el pueblo como una muestra, por un lado, de gratitud, como una manera de querer pagar el precio por sus pecados, por las faltas que habían cometido. Y seguramente la gente que llevaba esas ofrendas, a lo mejor tenían mucho, a lo mejor tenían poco, pero seguramente lo hacían con todo su corazón, con toda la honra que podía merecer Dios para ellos y llevar con todo el temor y con toda la gratitud, con todo el arrepentimiento, esas ofrendas escogidas, porque no eran cualquier ofrenda. O sea, si nosotros leemos un poquito la ley y leemos las ofrendas que se presentaban, no eran cualquier ofrenda, no era de que se agarrara cualquier cosa, se tomara, ay, ahorita tengo esto que me sobra y lo voy a llevar. Eran ofrendas que ellos apartaban con todo su corazón, que ellos consagraban en ese tiempo y estaban esperando el momento de ir a presentar esas ofrendas para Dios. Obviamente, ellos no podían tener ese contacto con Dios directo, pero imagínense la importancia que para una persona tenía el llegar ante el sumo sacerdote, el llegar ante los sacerdotes y decirle, ten, mira, tal vez pequé, tal vez no fui agradecido, tal vez fallé, ofendí y demás, pero traigo mi ofrenda delante de Dios con todo mi corazón, con todo mi amor, con todo mi arrepentimiento y con toda mi gratitud para que Dios se agrade de ellas y poder yo tener esa paz con Él. Imagínense el contraste tremendo entre la actitud de las personas del pueblo y lo que hacían los hijos de Eli. Tomaban las ofrendas y por un lado, Dios ya les había dicho a ellos, había dado ordenanzas de que lo mejor de las ofrendas era para ellos, o una parte muy privilegiada de las ofrendas era para ellos y en abundancia. Pero ellos llegó el momento en que la gente llegaba y decía, esto es para Dios, y ellos decían, no, que para Dios ni para nada. A mí me gusta esta carne, a mí me gustó este animalito, a mí me gustaron estos frutos, a mí me gustan y yo me los quedo. Y entonces empezaron a menospreciar lo que verdaderamente significaban las ofrendas. Ellos podían tomar lo que quisieran, pero ahora ellos exigían tomar lo que ellos querían de esas ofrendas. Aparte, empezaron a cometer otras cosas todavía peores Ya está, Rebe, como yo con ese privilegio que tenían, empezaron a abusar de esa autoridad, y empezaron a hacer que cuando llegaban las mujeres, especialmente las mujeres, llegaban a llevar sus ofrendas, llevar sus sacrificios para Dios, dedicados y consagrados para Dios. Bueno, pues seguramente agarraban las ofrendas y decían, estas déjamelas por aquí y esa para acá, pero véngase para acá, usted. Y entonces dentro del mismo tabernáculo, dentro del mismo lugar donde llegaban esas mujeres y dentro de ese lugar, que era un lugar santo, ellos llamaban a las mujeres y seguramente las forzaban para tener relaciones sexuales con ellas. Tenían esa desfachatez o ese poco temor. Permítanme un segunditito. Tenían pues sí, ese poco temor para no poder, no darle la importancia que tenían
y quitaban de las personas lo que lo que ellas iban a ofrecer, pero además abusaban de esas mujeres y seguramente las despedían en la mañana. ¿Ustedes se imaginan las personas que querían llevar sus ofrendas si les daban ganas de ir y llevárselas ya ahora a los sacerdotes? ¿Creen que estaba muy contenta una mamá o un padre de decirles, a ver, hija, ve a llevar tu ofrenda y demás, y ver que no regresaban en un buen rato y cuando regresaban, pues ya habían pasado cosas que no esperaban que sucedieran con sus hijas y que estos abusaban de ellas? Obviamente la gente empezó seguramente a perder el interés de llevar, y si no el interés, al menos ya no tenían ese deseo de poder presentarse y llevar esas ofrendas ante Dios. Ahora, el pecado de ellos además fue, aparte de que eso fue grande, el problema mayor es que el papá, el sumo sacerdote Elí, seguramente se enteraba de todo esto y se daba cuenta de todo lo que estaba pasando en su casa y todo lo que estaba pasando allí y sabía que sus hijos estaban haciendo mal, pero él fue totalmente permisivo. Él le tuvo más temor a sus hijos que a Dios. Él consecuentó a sus hijos y empezó a permitirles que siguieran menospreciando las ofrendas. Seguramente, a lo mejor le dolía a él lo que hacían los hijos, pero era mayor o el miedo que les tenía, o el temor de que los chiquitos se le fueran a ir de la casa, o el temor de que los hijos hicieran otras cosas, no lo sé. No sé qué pasó con Elí, pero finalmente él les permitía que ellos siguieran teniendo estas actitudes que por supuesto eran deshonrosas para Dios. Ahora, ¿cuántos cristianos adultos en nuestra actualidad, cuántos cristianos y otros jóvenes acuden o acudimos a las reuniones, a nuestras reuniones, y regularmente estamos allí, estamos todo el tiempo, alabamos, cantamos, a lo mejor hasta tenemos trabajo dentro de la congregación, tenemos un ministerio o tenemos un cargo dentro de la congregación, tenemos una cierta autoridad que nos han dado. ¿Y cuántos de nosotros estemos viviendo? ¿Cuánta gente estará viviendo en pecado? Que solamente en la congregación, como decíamos hace unos días, pues nos vemos muy bonitos, actuamos muy bonitos, muy padre y demás, pero dentro de nuestros hogares, ¿cuántas cosas permitimos? ¿Cuántas cosas no ponemos un hasta aquí, no lo detenemos? Puede ser, como se ha dado muchos casos, que incluso mujeres saben que los maridos están con otras parejas. A veces los maridos saben que las mujeres también por ahí tienen sus detalles. No se diga que a veces los matrimonios saben en las que andan los hijos, que a lo mejor andan en fornicación, en adicciones, en acciones que no son correctas. Tal vez de repente llegan a la casa y ven que pues que ya hay un dinero allí, que pues que si mi niño no trabaja o si mi niña no trabaja, pues ¿de dónde salió? O un objeto o una ropa, no sé cuántas cosas y preguntamos, ¿y esto qué hace aquí? Ah, pues me lo regalaron. Ah, pues qué padre. Y esto otro, pues también, no, pues qué regaladores tus amigos, ¿no? Y ni siquiera preguntamos y ni siquiera investigamos qué es lo que está haciendo allí en la casa ese objeto, o las amistades que tienen, o las horas que no llegan a la casa, o cómo llegan a la casa, pero el domingo ya están puestísimos para ir a servir, o el día de la reunión ya están puestísimos para ir a alabar, para ir a la mejor a tocar en la alabanza, o tal vez a servir, a estar como servidores. ¿Cuántas cosas seguramente puede haber allí? Y nosotros como padres lo permitimos, y a veces también como pareja lo permitimos. ¿Por qué? Porque el temor de Dios no está allí.
El temor de Dios no está en la casa, esa honra hacia Dios no está, no es real en nosotros. Y nos hacemos de la vista gorda y nos hacemos que no nos damos cuenta, pero hay muchas cosas que están allí. Yo ponía hace rato allí en el chat de los matrimonios y les decía, ¿cuántas veces las personas platican y dicen, es que yo creo que a mí no me tocaron las bendiciones, a mí no me llegan las bendiciones, yo no me siento que estoy bendecido, yo no creo que para mí, que a mí Dios me tenga en su mira para bendecirme. Y les preguntaba yo, ¿podemos creer que eso sea real, que eso sea cierto? ¿O el asunto es que tenemos las bendiciones, pero las descuidamos? Pero descuidamos esas bendiciones. El título de este tema es No descuides tu bendición. A Dios ya le plació bendecirnos con toda bendición espiritual. Así lo dice la palabra. Dice que bendito sea el Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Todos ya fuimos bendecidos. Todos estamos bendecidos por Dios. El sacrificio de Jesucristo no fue en vano. Él lo envió para bendecirnos, para salvarnos, para prosperarnos, para sanarnos, para liberarnos, para redimirnos. La bendición ya está allí. Pero ¿qué tanto nosotros cuidamos esa bendición? ¿Qué tanto nosotros la hacemos valer? ¿Qué tanto nosotros la apreciamos como no solamente para mantenerla, sino para que esa bendición se multiplique? Eh, a veces sucede en los hogares que vemos que los hijos o el esposo o alguien en la familia está en malas acciones, está cometiendo errores, está cometiendo pues hasta pecado, está participando en acciones que no son correctas y nosotros seguimos viviendo como si nada sucediera, porque realmente, si nos damos cuenta, si somos honestos, en un tiempo no pasa nada, no sucede nada por una razón. Dios es grande, grandes en misericordia. Dice la palabra que es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero el hecho de que no pase nada no quiere decir que Dios no lo esté viendo. Para nada, Dios está al pendiente. A lo mejor mi esposo no está viendo los chats que yo estoy enviando y que los puedo incluso hasta borrar, los mensajes, los coqueteos que alguien puede enviar o las acciones que alguien puede estar enviando, los mensajes que alguien puede estar enviando y no solamente por escrito, y yo me hago la inocente, ¿no? Y mi esposo nunca se va a dar cuenta o viceversa. La esposa nunca se va a dar cuenta. Yo estoy bien contento, estoy adulando a la secretaria, estoy adulando a la vecina, estoy adulando a la hermanita, porque hasta eso de repente se dan casos, ¿no? Y le estoy echando los perritos muy sutilmente y demás. Y pues mi esposa no se da cuenta, mi esposo no se da cuenta, pero Dios sí se está dando cuenta. Y el hecho de que no esté pasando algo en ese momento, de que en ese momento, como dice nuestro pastor, no me caiga la mano del chango, es por la misericordia de Dios, porque el Señor está esperando que nosotros recapacitemos, que tomemos conciencia y nos arrepintamos y nos convirtamos de nuestras acciones. ¿Saben cuándo llega el arrepentimiento? Desafortunadamente, y la mayoría de las veces, cuando salí descubierto. Ahí es cuando casualmente llega el arrepentimiento, no antes. Alguna vez algunas personas que teníamos amistad, una amistad muy, muy bonita, eh, decía la hija de un matrimonio que estaba muy, pero muy arrepentida por haber salido embarazada. Estaba muy arrepentida la muchachita. Tenía 16 años y estoy muy arrepentida y lloraba y demás. Y una vez hablando yo con ella le dije,
¿cuánto tiempo te tardaste en darte cuenta que estabas haciendo mal? Cuando salió embarazada, ¿verdad? Cuando ya no se pudo tapar la fornicación. Y no la estoy juzgando, estoy poniendo un ejemplo. Cuando ya no hay de otra, cuando ya salió a la luz mi error, mi pecado, cuando ya se dio a conocer por cualquier razón, hasta entonces llega el arrepentimiento porque ya fui descubierto o porque ya fui descubierta. El que toma cosas ajenas hasta que lo cachan, hasta entonces se arrepiente de estar robando. Hasta que al otro lo llevan casi casi al anexo y lo cachan que en el cuarto tiene drogas o que tiene esto, que tiene lo otro y demás, hasta entonces llega el arrepentimiento, pero finalmente no es otra cosa más que la vergüenza de haber sido descubierto. Pero el arrepentimiento lo tenemos a nuestra disposición en todo momento, pero no acudimos a Él, no acudimos a decirle, Señor, esto me está pasando, yo sé que esto no está bien, le estoy coqueteando a fulano, ella me está coqueteando, esto está pasando. Y yo no quiero eso para mi vida, no quiero eso para mi matrimonio, no quiero ofenderte a ti, no quiero salir dañado por esta situación. Ayúdame, fortaléceme para terminar con esta situación. Pero generalmente eso no sucede. Con Elí, este sacerdote del que estamos hablando, eh, ¿cuánto tiempo pudieron haber sus hijos estado haciendo lo incorrecto, lo vil, lo asqueroso, con las ofrendas, con las mujeres, con el pueblo, menospreciando el ministerio y menospreciando las cosas de Dios? ¿Y cuántas oportunidades pudo haber tenido Elí de decirles, hijos, hasta aquí? Esto se acabó y no me importa lo que piensen, no me importa lo que hagan, no me importa si lo sabe todo mundo y demás, pero esto no, esto ustedes están ofendiendo a Dios, ustedes están dañando al pueblo, ustedes están menospreciando el ministerio. No lo hizo, no lo hizo. Finalmente, la maldición llegó a la casa de Elí. Dios le había dado la promesa, como leímos al principio, Dios le había dado la promesa a Aarón de que el sacerdocio nunca sería quitado de sus generaciones, que sería la descendencia de Aarón para siempre. Y ahora, en lo que leímos hace rato, decía que nunca, jamás lo haría el Señor, que nunca, jamás, o sea, que él no iba a cumplir eso que había dicho. Elí y sus hijos habían sido ya ahora desechados como sacerdotes suyos, como sacerdotes de Dios. La bendición de la herencia de Aarón ya les había sido retirada y ahora quedaban al descubierto, sin ninguna cobertura para recibir las maldiciones. Tuvieron mucha oportunidad de ser librados, tuvieron mucha oportunidad de hacer conciencia, tuvieron mucha oportunidad de arrepentirse, pero como no sucedía nada, como no pasaba nada, como podían hacer noche tras noche lo que se les pegaba la gana, o en el día estar abusando de las ofrendas, estar menospreciando y no pasaba nada, pues ellos continuaban en su onda. Nunca jamás dijeron, no, ya basta, estamos haciendo mal. Y muchas y terribles maldiciones fueron anunciadas para Elí. Pero no fueron para él solamente, fueron para toda, absolutamente toda su descendencia. Él había disfrutado de los beneficios de la herencia gracias a Aarón, gracias a ese primer sumo sacerdote, y ahora su descendencia sufriría, no solamente él, sino su descendencia iba a sufrir los daños de esa maldición. La descendencia de Elí iba a recibir los daños gracias a su papá. A lo mejor Elí no llamaba a las mujeres a estar con él, no lo dice la palabra. A lo mejor Elí no menospreciaba las ofrendas y no abusaba de eso, pero permitía que sus hijos lo hicieran. Yo creo que este pasaje nos permite meditar y nos permite hacer conciencia
de la enorme y gran responsabilidad que tenemos como padres para saber que tenemos que corregir a nuestros hijos y no solamente eso, primeramente antes de corregirlos, ojalá nunca los tuviéramos que corregir, sino enseñarles a honrar a Dios, enseñarles a respetar y a honrar las cosas de Dios. Es cierto que vivimos en la gracia, es cierto que nuestros pecados habidos y por haber ya han sido perdonados. No tenemos culpa de nada, nuestra culpa ha sido quitada. Jesús llevó todos nuestros pecados, Él ya lo hizo. Sí, es cierto. Pero ¿qué hay de nosotros hacia Él? Porque vivo en la gracia, ahora yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana, despreciando, menospreciando y deshonrando la presencia de Dios, deshonrando la casa de Dios, deshonrando el ministerio que Dios me ha dado, deshonrando los dones que Dios me ha dado, deshonrando los privilegios que Dios me ha dado. Eso es muy distinto que vivir en la gracia. Por supuesto que ya no debo nada. Por supuesto que mis pecados han sido pagados, han sido limpiados y han sido quitados. Pero ¿qué hay de mí hacia Él? ¿Qué actitud hay de mí hacia Él? Así es que cuando llegó el momento, ya no hubo paso atrás, ya no hubo vuelta atrás. Llegaron los filisteos, robaron el arca, imagínense qué cosa tan tremenda, un arca a la que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no tenía acceso, que seguramente todo mundo la quería ver, la quería contemplar, sabía que era el símbolo de la presencia de Dios entre ellos, y sin embargo vienen los filisteos, hacen guerra contra Israel, y lo primero que hicieron, no se llevaron a Elí, no se llevaron a sus hijos, se llevaron el arca, lo que simbolizaba la presencia de Dios, un mueble, por así decirlo, sagrado, lo tomaron, lo más se lo llevaron como si fuera un amuleto, lo menospreciaron como era normal, pues ellos no eran israelitas, se lo roban, lo llevan, y ese mismo día mataron a los dos hijos de Elí. Llegó el momento de la maldición. Llegó. Cuando Elí se enteró de que sus hijos habían sido muertos y de que, sobre todo, de que el arca había sido robada, había sido tomada, era un hombre obeso, por supuesto, con tantas ofrendas y con tantos placeres que tenían y tantos privilegios que tenían. Llegó y se sentó en una silla que seguramente no lo aguantó, se fue hacia atrás y se desnucó, y ahí también murió Elí. El mismo día, el padre y los dos hijos. Pero lo peor de todo es que los filisteos se habían llevado el arca. Así es que imagínense las consecuencias de menospreciar la presencia de Dios, de menospreciar la bendición de Dios, de menospreciar lo que Dios nos ha dado y lo que Dios ha puesto en nuestras manos para administrarlo. Y lo más importante que Dios nos ha dado para administrar y para bendecir y para prosperar son nuestros hijos, son nuestra familia. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 26, y vamos a leer al 27, por favor. Primera de Reyes 2, 26 y 27. ¿Alguien lo tiene? ¿No? ¿Lo leo yo? Ok, dice así. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón
a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Podemos ver aquí cómo después de muchos años, que estamos hablando aquí del rey de Abiatar, era descendiente, Abiatar era descendiente del sacerdocio de Aarón, él también era un sacerdote, y era descendiente también de Elí. Él había servido correctamente delante de David como sacerdote, pero fue desechado del sacerdote por el rey Salomón, el hijo de David, y esto se hizo con el propósito de que se cumpliera la maldición dicha contra Elí, cuando Dios le dijo que nunca más él jamás iba a cumplir su palabra de que no fuera cortado el sacerdocio de la descendencia de Aarón. Así es que qué tremenda y qué terrible consecuencia. ¿Cuántas generaciones habían pasado ya? ¿Cuánto tiempo había pasado ya? Y aún la maldición seguía alcanzando a esas personas. ¿Después de cuántos años? Así es que no es posible o no debiera ser posible, y si se hace, tiene que haber consecuencias de querer jugar con el fuego, de querer jugar con las cosas sagradas, con las cosas de Dios, sin que nosotros seamos religiosos y pensemos que esto es intocable y que esto aquello y que dice la ley y que demás. Simple y sencillamente cada uno de nosotros sabemos lo que Dios nos ha dado, sabemos las cosas que se han consagrado, que nosotros, nuestra propia vida ha sido consagrada al Señor, ha sido limpiada. Así es que en los tiempos de Elí, la ley era la guía de todos. Tenían que cumplirla por sus propias fuerzas, con sus propios méritos. Pero hoy, en este tiempo, a nosotros, bendito sea el Señor Jesús y bendito sea nuestro Dios. Ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que es el que nos ha sido dado para guiarnos, para poder entender, para poder recapacitar, para poder estar conscientes. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, no una, sino muchas veces que estamos haciendo algo que aparentemente está bien y honestamente pensamos que está bien hecho, honestamente, porque hay veces que sí nos hacemos tarugos, también honestamente, pero hay veces que sí estamos creyendo que estamos haciendo algo correcto y viene el Espíritu Santo y con esa ternura y con esa dulzura y con ese poder y autoridad viene no solamente para decirnos que algo está mal, sino para decirnos que debemos dejar de hacerlo y corregirnos a tiempo, a tiempo, para corregirnos, para santificarnos y todo es para el bien de ti y de tu familia. Si nosotros como padres, como cabeza de familia, sean el hombre o la mujer, muchas veces es solamente la mujer, en otros casos es solamente el hombre, pero finalmente, si nosotros como cabeza de familia estamos eh, todo el tiempo con la dicha enorme, el privilegio enorme de poder estar en la presencia de Dios, de poder mantenernos en esa comunión con Él. Por supuesto que tenemos la dirección y tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para ser guiados y en un momento dado estar conscientes y poder convertirnos hacia la dirección correcta. Porque una cosa es que el Espíritu hable, una cosa es que el Espíritu Santo nos convenza y que nos diga las cosas y otra cosa es que nosotros actuemos y digamos, hasta aquí, Señor, yo la he estado regando, yo he estado haciendo esto, muchas gracias porque me enseñaste. No nos esperemos hasta que la bomba estalle. ¿Qué necesidad hay de recibir maldición cuando ya somos benditos? Ahora, hay muchísimas causas de maldición que nosotros debemos cuidar y que seguramente muchos de nosotros ya sabemos, ya conocemos incluso de sobra, pero
no, no está de más los que nosotros lo, lo recordemos. Y una de ellas, por ejemplo, es maldecir al pueblo de Dios. Es causa de maldición para la gente. Si vamos a leer, les voy a pedir que tengan ahí su Biblia preparada y la vamos a usar un poquito más ahorita. Y ahí en el capítulo de Génesis, el capítulo 12, vamos a leer el verso 3, por favor. Génesis 12, 3. ¿Lo leo? Sí, 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 por favor. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias, mi tatis. Dios ha establecido para su pueblo una gran protección. Bueno, los salmos, si nosotros ponemos a leer los salmos, siempre yo creo que todo mundo recurrimos a ellos cuando nos llegamos a sentir temerosos, nos sentimos inquietos, dudosos tal vez, y cuántos salmos, cuánta parte de la palabra de Dios nos habla de todo lo que Dios nos quiere proteger. Y aparte de todo, hay una promesa aquí, dice que ninguna maldición le llegará al pueblo de Dios por boca de otras personas. Y yo no sé si ustedes lo han comprobado, pero al menos nosotros en mi casa y en mi familia lo hemos comprobado muchísimas veces. Hemos tenido, sin buscarlo, confrontaciones con brujos, con hechiceros, con santeros, con adoradores de la muerte que han buscado nuestro mal, que han buscado y hasta se nos han presentado personalmente, físicamente, para querernos amedrentar y decirnos quién sabe cuántos niveles tienen y no sé qué. Y tan fácil que es recordar esto, tan fácil que es decirle gracias, Señor, porque yo no puedo hacer nada, pero tú dijiste que tú me ibas a bendecir y tú me ibas a proteger y tú me ibas a guardar. ¿Qué necesidad de recibir la maldición? ¿Qué necesidad de estar desprotegidos? Porque la palabra de Dios dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a todos, a todos aquellos los que te maldigan y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor nos da una protección poderosa, tremenda, completa a su pueblo. Así es que tengamos cuidado de no maldecir al pueblo de Dios. Y maldecir no quiere decir, ay, este maldito desdichado, esta maldita. No, no, no. Mucha gente piensa que eso es maldecir. No. Maldecir es decir algo malo en contra de alguien, en contra de un siervo de Dios, en contra de un hijo de Dios, en contra de una persona temerosa de Dios. Es decir lo malo de esas personas. Eso es maldecir. No solamente decir, te maldigo o maldito seas. Eso ya es todavía más cañón, pero bueno, finalmente, con el simple hecho de decir cosas mal intencionadas, de desacreditar, de evidenciar a personas y demás, con solo eso nosotros ya estamos maldiciendo al pueblo de Dios, o maldiciendo a los hijos de Dios. Otra causa que trae también y que es muy sutil, pero muy sutil, y muy dada de repente en las congregaciones es la murmuración en contra de los hombres y las mujeres y los siervos de Dios. Digo, todos los que hemos pasado por la escuela para obreros y que hemos recibido el módulo de la autoridad y de todo eso, pues tenemos allí una gran enseñanza. Pero finalmente nosotros podemos recordar la historia de María y de Aarón, los hermanos de Moisés, que pues a Moisés se le ocurrió tomar como mujer a una negrita, a una mujer que a ellos no les gustó, una mujer etíope, y la tomó como mujer. ¿Qué le importaba a María y a Aarón si era negrita o no, o si era de su gusto o no? Finalmente era la mujer de su hermano, ¿y qué? Pero murmuraron en contra de Moisés por causa de ella. Y por otro lado,
se quisieron poner el sombrero que no les correspondía. Como ella también profetizaba, como a ella también Dios la usaba, entonces empezó a murmurar en contra de Moisés, así como diciendo, ¿y por qué nada más tú si yo también puedo? Si yo también puedo profetizar, ¿por qué nada a ti te tenemos que obedecer? ¿Por qué tenemos que hacer todo lo que tú dices? Ahí nos traes camine y camine y camine, ahí nos traes que ahora párense y que esperen a la nube y que esperen el esto y demás. ¿Y por qué nada más tú? Bueno, ya hice mi telenovela yo también, pero finalmente, ese era el punto, que llegó el momento en que se enalteció a sí misma, se enalteció María. ¿Y qué fue lo que pasó? Acabó leprosa, leprosa. Moisés fue y le pegó la lepra. ¿Había un leproso en el pueblo que le haya pegado la lepra? No, señores. Dios le mandó la lepra a María. ¿Y quién creen que tuvo que orar por ella para que se le quitara la lepra? Su hermanito Moisés. Por causa de Moisés, Dios le quitó la lepra. Pero aparte de eso, si nosotros recordamos la historia, pero tuvo consecuencias para todo el pueblo, se tuvo que detener de su camino todo el pueblo, tuvieron que estar estacionados allí en el desierto, tuvieron que esperarse porque ella había murmurado en contra de Moisés y Dios la vio, Dios la escuchó y se molestó con ella. Así que imagínense ahora a nosotros, así muy sutilmente murmurando en contra de los siervos de Dios, en contra de los pastores, que les voy a decir que de repente ahora todo mundo ya se siente siervo de Dios y todo mundo se siente profeta y mucha gente, yo no sé si sean o no sean, pero después por lo que dicen, pues nos podemos dar cuenta que pues como que está medio dudoso, ¿no? Dicen cosas en contra de Dios o dicen cosas en contra de la palabra de Dios y pues ya desde ahí nos podemos dar cuenta de que pues así como que muy siervos de Dios no son. Pero no por eso nosotros tenemos que estar murmurando, simplemente cuidarnos de no caer en los engaños o en las sutilezas que hablan y mucho menos. Pero esa es otra causa de maldición, el hablar, el murmurar en contra de los hombres de Dios. Otra muy cañona es deshonrar a los padres. Eso de no saberlos honrar. Y no solamente eso, sino deshonrarlos. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Noé? Cuando terminó el diluvio, pues ya, dije, no, ay, ahora sí, ya estamos tocando tierra, ahora sí vamos aquí a plantar, vamos aquí a vivir, a lo mejor vamos a edificar nuestra casa y demás. Y bueno, la historia ya la sabemos, se le pasaron las copas a Noé, estaba tan contento, yo no sé si todavía venía mareado o qué onda y le hizo mucho efecto el vino, pero el chiste es que se le pasaron las copas. Y lo que se le ocurrió, seguramente había hace mucho calor, se desnudó y Cam, su hijo, lo vio desnudo. Si él hubiera tenido esa, pues a lo mejor esa compasión o esa honra hacia su padre, tal vez hubiera hecho lo que cualquiera, a lo mejor sabes que yo no te quiero ver, no quiero verte así, yo sé que no es correcto verte así, me voy de espaldas y te tapo. Y ahí cuando se te pase el cohete, pues ya te darás cuenta de lo que hiciste. Pero en lugar de eso, fue y le habló a sus hermanos y fue y les platicó lo que había hecho su papá, cómo estaba su papá. Así es que cuando Noé estuvo ya consciente, cuando se dio cuenta de eso, bendijo a sus hijos Sem y Jafet. Y sin embargo, al que maldijo fue a Cam, en Canaán. Lo maldijo porque se sintió deshonrado. Lo maldijo porque se sintió avergonzado. Lo maldijo porque se sintió traicionado. Así que el deshonrar a los padres, a lo mejor nosotros ahora en este tiempo, hay muchas maneras muy distintas de deshonrar a los padres y cada quien sabe cómo.
cada quien sabe cómo, pero el no honrar a los padres también trae maldición. Así es que para aquellos que lleguen a ver este video y que dicen que aquí no hablamos acerca de los hijos y de lo que puede suceder en las familias con los hijos, pues tómate esta también, tomen esta enseñanza, porque la palabra de Dios tiene para todo y para todos. El Señor lo que quiere son familias avivadas, el Señor quiere familias eh, felices, familias prósperas, así que pues de otra manera no creo más que a través de su palabra. Así es que estemos atentos a lo que el Señor nos dice. Por otro lado, también trae maldición el no instruir a los hijos en los caminos de Dios. Y bueno, a partir de la historia que hemos visto ahorita de Elí y de sus hijos, pues ya con esa tenemos más que suficiente ejemplo para poder nosotros conocer y tener conciencia que, y sobre todo en este tiempo, de veras a mí sí me trae en jaque todo esto acerca de los gobernantes y acerca de las ideas locas, depravadas, degeneradas, libertinas y demás, cosas que se dan a través de los libros, que se dan a través de las escuelas, a través de los maestros, a través de los gobernantes, y que nuestros niños lo están viendo. Pero para eso están los papás, para eso estamos ahorita. Tengamos cuidado de que nosotros podamos instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Es cierto que en las escuelas hay chamacos y hay niños y hay jóvenes y de todo que se burlarán, que a lo mejor menospreciarán, que les querrán meter dudas, que les querrán hacer bullying, no sé cuántas cosas, digo, desde hace muchos años eso ya existía. Pero ¿qué sucede cuando tú estás seguro y firme en tu fe? Y cuando tú estás confiando en el Señor y sabes quién es Dios para ti y quién es Dios y lo conoces verdaderamente, y tú le enseñas a tus hijos quién es Dios, no lo que ellos creen y se imaginan a través de lo que les dicen los amigos o los compañeros o los primos a veces, incluso los maestros, no lo sé, sino lo que les enseñas tú en casa. Ellos más grandes tomarán sus decisiones, harán lo que quieran, no sé, escogerán algún camino, pero que no quede en ti el no instruirlos en los caminos de Dios, que no quede en nosotros el no instruirlos, que puedas tú continuamente. Ahora, hay veces que nosotros, es que ya están grandes, ya no hacen caso, es que ya están grandes. Eso no quiere decir que uno no les pueda decir una palabra que les sirva de tropiezo, les duela, se enojen, se encaprichen, hagan lo que quieran, hagan show o lo que sea, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y se las dices porque se las dices. Ya no quedó en ti. ¿Y quién se va a ocupar de convencerlos? ¿Tú? No. Es el Espíritu Santo quien se va a ocupar de convencerlos. Pero tú tienes que hacer tu parte instruyéndolos en el camino de Dios, así ya sean unos grandulones. ¿Fueron instruidos de niños? Tal vez sí, tal vez no. Algunos llegaron al conocimiento de Dios, llegaron al reino de Dios ya con una edad avanzada, ya con los hijos grandes y demás, pero no por eso no podemos decirles, y tampoco los vamos a agarrar a bibliazos. O sea, yo no me estoy refiriendo a eso. ¿Sabes qué? Es que aquí dice esto, ve, a ver, léelo tú mismo, ¿no? Su guamazote para que le entre la Biblia. No, no, no. La mejor manera, ya lo hemos visto, va a ser a través del ejemplo. Eso va a ser lo más importante, pero también a través de instruirlos. Otra maldición, otra cosa que acarrea maldición y que ya la conocemos, es no darle a Dios lo que le pertenece, lo que le corresponde. Sabemos, yo creo que de memoria, y si no, una gran parte de lo que la palabra de Dios dice allí en Malaquías 3:9 acerca de que hay una maldición enorme. Dice la palabra, malditos son con maldición. A mí ese versículo así como que me hace chiras, en serio, o sea, malditos con maldición, así como que reiteradamente, o sea, malditos, malditos son todos aquellos
porque se le roba a Dios. No hay otra cosa que diga allí. Y dirán ustedes, dice Dios, ¿a poco a Dios se le puede robar? ¿A poco le puedo robar a Dios? ¿Y a poco eso es cierto? Bueno, pues en qué te hemos robado, Dios? Pues en sus diezmos, en mis diezmos y en mis ofrendas. Entonces, instruir a los hijos, yo creo que no hay mejor manera de instruirlos, y ustedes ya lo saben, bendito sea Dios, tenemos una congregación hermosa y una congregación que honra a Dios, pero sabemos que no hay mejor manera de enseñarlos que el que ellos vean que honramos a Dios con nuestros diezmos. ¿Cuántos de sus chiquitos ahora, como lo hicieron los de nosotros en su tiempo, dicen, yo quiero dar el sobre, yo quiero poner el diezmo en el sobre? Y les das dinero a ellos y lo primero que hacen es apartar su diezmo, así sea un peso. Si es un peso, ellos apartan su diezmo. ¿Por qué? Porque lo están viendo de ti, porque están viendo que tú honras a Dios, y lo primero que le enseñamos a los hijos es que si no lo hacemos estaríamos robando a Dios. Pero no solamente eso, hijo. Cuando nosotros le damos a Dios lo que a Él le corresponde, Él se encarga, ni tú, ni yo, ni nadie, ni el pastor, se encarga de reprender al devorador. Él se encarga, ese es el trabajo de Dios. Nuestro trabajo es entregarle lo que le corresponde, darle sus diezmos, sus ofrendas, dar nuestras semillas, pero Él se encarga de reprender al devorador. No vamos a tener que estarnos bloqueando con el devorador, ni podemos, pero Él se encarga de eso. Así que eh, todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo que nosotros, lo que esté a nuestra mano hacer para avivar nuestra familia, para avivar nuestro matrimonio, para avivar a nuestra descendencia, para saber que a lo mejor yo no lo voy a ver, no me va a tocar a lo mejor verlo, no lo sé, a lo mejor a ustedes tampoco les toca verlo, no lo sabemos, pero tener la certeza que detrás de nosotros hay una generación y 1000 generaciones benditas, generaciones de bendición, generaciones temerosas de Dios, generaciones que no van a irse ni a la izquierda ni a la derecha, porque fueron instruidos en el temor de Dios, honrando a Dios. Así que dice en la palabra que no nos deslicemos. ¿Qué es deslizarse? Resbalarse, irse así como que de apechito, como dicen ahí, entregarse de apechito. Necesitamos entender que si el Señor nos ha dado, perdón, una salvación tan grande, hay que cuidarla. Hay que honrar esa bendición, hay que honrar a nuestro Dios, hay que buscar que nuestra familia, que nuestras generaciones honren a Dios, primero con nuestro ejemplo, con la palabra, y si vemos que no, ponerle su estate quieto. No estoy hablando de golpes, no estoy hablando de bibliazos, pero mostrarles lo que el Señor dice y ellos sabrán lo que hacen. Así es que hasta aquí lo vamos a dejar. No, no caigamos en la desobediencia, no esperemos hasta que ya no haya oportunidad. No creamos que porque que estamos haciendo algo incorrecto y que sabemos que es incorrecto y que como vemos que no pasa nada, pues creemos que nunca va a pasar nada. No, 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 no. A Dios no se le escapa nada. Llega el momento en que dice el Señor, hasta aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si nosotros podemos estar conscientes de que esto está sucediendo? O puede ser que nosotros estemos teniendo ese tipo de acciones, la que sea, lo que sea, cada quien sabe lo que hay en su corazón, lo que hay en su vida, lo que hay en su casa. Si nosotros hoy podemos darnos cuenta de que algo está siendo incorrecto, procedamos al arrepentimiento. El Señor dijo, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia,
Oye, que por cierto, ahorita necesitamos orar porque haya lluvia. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Es decir, Dios no está diciendo si de casualidad les cae la mano del chango. No, 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 dice, si yo Dios, cierro los cielos para que no haya lluvia. Si yo Dios mando a la langosta que se los coma, que se coma la tierra, o si yo Dios les envío pestilencia, entonces dice aquí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y, lo más padrísimo, sanaré su tierra. Sanaré su tierra. ¿Puedes tú hoy echarle una miradita a tu tierra? Ahí donde vives, ahí donde estás, ahí donde convives con tu familia. Esa es tu tierra. No hablemos de todo México y no hablemos de otros países, no hablemos de eso, más nuestra tierra, la tierra que nos pertenece. Y que le pidamos, Señor, sana mi tierra, sana mi tierra. Yo estoy viendo que en lugar de bendición hay maldiciones y que creí que no había, pero estamos viendo los efectos. Perdónanos, perdónanos. Y el Señor dice que sí, yo los perdonaré, yo los escucharé y sanaré su tierra. Tomemos esa oportunidad. Así es que, pues, le voy a dejar hasta aquí y vamos a los comentarios.